tema que nos recuerde la Navidad, ya que la vamos a celebrar el próximo domingo We're going to just de speak of una a manera, topic una manera muy especial. of something that will remind us of Christmas in a really special manner. ¿A qué hora va a ser el servicio el domingo? What time is service on Sunday? A las 5. Is at 5 p.m. ¿Es cierto eso? Is that true? A las 5, ok. 5 p.m. ¿Ah? No venga a las 5:30, Don't come at 5:30. no vaya al asiento. You're not going to find a seat. Esté aquí un cuarto para las 5. Be here a little bit before 5. Venga con alegría, Come with joy, venga con una actitud de gozo, with an attitude venga of con una gladness, actitud de of agradecimiento, gratitude, porque le vamos a celebrar because we're going to no la celebrate fecha de nacimiento. not the Nosotros vamos a celebrar el advenimiento de Jesucristo not al the mundo day of the y birth of especialmente a Jesus, nuestros corazones, ¿verdad but que the sí? fact that he came to Aleluya. earth and the fact that he lives in our hearts. A través, hermanos, de las circunstancias y a través de los informes que he encontrado, Through circumstances and just information I found, hay algo que me ha sorprendido sencillamente porque yo lo desconocía. there's something that has surprised me because it's something I did not Yo know. sé cómo el diablo ha tratado de desfigurar I know how the devil has tried to disfigure la adoración a Dios. the worship towards God. Yo dije antes, hoy no vamos a decirle al mundo que Jesús nació el 24 porque nadie lo sabe. I've said it before, we're not going to tell the world that Jesus was birthed the 24th Sencillamente because no para one mí knows. es una celebración donde el mundo abre su atención y posiblemente su corazón a tal acontecimiento. But simply, this time of year is when people open up their minds and their hearts to God. Entonces para mí es una oportunidad So it's an opportunity for para me decirle al mundo, to tell the a world, los que no puedo llegar de otra manera, de alguna forma, yo tengo luces en mi jardín. to tell the world, people that perhaps I can't reach any other time of the year. I Y yo have sé lights in que my garden. muchas personas dirán eso es pecado. Many people may say that's ese de sin. no sé qué. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. I'm gonna Yo tell no you tengo this. las luces para adorar a I nadie. don't have lights Yo up tengo to las worship luces porque el anyone. mundo enciende sus luces hoy. But I have lights because the world Celebrando el lights, nacimiento de, their el lights nacimiento de celebrating Jesús. the Y birth yo of le quiero Jesus. decir al mundo And I want to tell the que no world se lo puedo decir como aquí con un micrófono, that I can't pero tell them decirles here que with yo a amo a microphone Jesús. is that I love Jesus. No celebro su nacimiento porque no lo conozco, no sé cuándo fue. I don't celebrate his birth Pero particularly mi because I don't punto know en- when he was en- birthed. mi punto en esta ocasión But my point es el is hecho que yo no me había dado cuenta como el diablo no solamente está tratando that I didn't realize how the devil is trying de transgiversar, óigame bien, la adoración a nuestro Dios, to remove worship from God. sino que cada día But está every day- tratando de imponer su criterio en los lugares donde menos nosotros lo esperamos. He is trying to put his criteria in the places that we least expect it. Hay dos palabras que yo aprendí There's two words that y I eran learned. los grinches o los grinch. Yo Which no is sabía qué es eso. The Grinch. I didn't know what the de Grinch Grinch. was. ¿Cuántos sabían qué es un Grinch? How many of you know the Grinch? Solo 3, 2, 3. Bueno, entonces, para los que no saben, So for the people who don't know, yo quiero decirles que yo sí sé. I know what it is. Sí, lo aprendí ayer. I learned it yesterday. Es el que es un muñeco It's que a- cuenta la historia, la película o lo que sea. Lo It's estoy viendo en el animation. informe, It's an animation of a que thing. tenía muchos defectos, A man that que had era feo, he had a lot que of la defects. He gente was se lo ugly. decía. People didn't Y like cuando him. vino el tiempo de Navidad, yo no le voy a relatar todo eso. And when Christmas came around, Sencillamente él se opuso al momento donde la gente tiende a regalarse, a darse regalos. he opposed to particularly the part where people give out gifts to one Y another. llegó un momento en donde se metió a una casa, se metió a un lugar donde estaban los regalos que se iban a repartir. And there's a moment where he went inside in a house where all the gifts were of the gifts that were going to be given out. Se llevó los regalos, He stole the se gifts. robó los regalos, He stole all the gifts. tratando de poner tristeza en las personas que iban a celebrar la Navidad. Trying to put sadness in the hearts of the people that were going to celebrate Christmas. Bueno, yo no voy a continuar con eso. Lo que yo te quiero decir What I want to tell es you que en is esta época de Navidad that around this time hay of year, muchos Grinch o Grinches. there's a lot of Perdóneme la pronunciación. there's a lot of Grinches. Grinch, ¿está bien? ¿Lo pronuncia como yo? ¿Ah? Grinch. Es que no lo estás pronunciando bien, ¿verdad?
Hay tantas cosas There's so y many things motivos and que motives aparentemente están celebrando lo que el mundo dice el nacimiento de Jesús. that apparently are taking away from the fact that we Y celebrate the birth of tienen Jesus. luces y tienen colores And they have lights and y están colors. gastando miles y miles y miles de dinero And they're wasting thousands and thousands of dollars en regalos. in gifts. Y si usted no recibe un regalo, And if you don't receive se a gift, resiente, you feel se bitter, molesta. you're Y angry. si no puede dar un regalo porque no tiene And dinero, if you can't give se a gift pone because you don't have money, triste, you get se pone sad, agobiado, you get porque esa down. es la manera como el enemigo está tratando de quitar de nuestra mente y de nuestro corazón el objetivo principal del Padre Dios cuando envió a su Hijo a morir por nosotros del Calvario. That is how the devil is trying to remove and take away the fact that Jesus, and God's intention was for us to celebrate the birth of Jesus. Usted y yo debemos tener objetivos claros, precisos, para darnos que nosotros no celebramos sencillamente por dar o por recibir un regalo. Nosotros celebramos porque hemos sido salvos, perdonados, restaurados y tenemos vida nueva en Jesucristo. You and Que I la shouldn't gloria sea celebrate para for the Dios. fact of it being Christmas, but we should celebrate for the fact that Jesus came and He is a part of our lives to be able to forgive us and give us salvation. Oiga esto de los Grinches. La Junta de Educación de Nueva York ha prohibido cualquier exhibición de un Belén en las escuelas de la ciudad de Nueva York. Ellos permiten que esté el menorá judía y la estrella islámica de la media luna, pero no se puede ver ninguna escena de la natividad. In New York, in this foundation, in this school, they're not allowing to portray or show any kind of thing that is about the nativity or about Christmas, but they allow other things, No but not quieren saber Christmas. nada de Jesucristo. They don't want to know anything about Jesus. Aquí en el condado de Frederick, en Maryland, Here in the county of Frederick, a Maryland, un empleado de la escuela se le prohibió entregar mensajes en las tarjetas que dijeran Jesucristo. an employee of the county was prohibited from giving out cards that said the name of Jesus in it. Y aquí está otra palabra que aprendí que es Kwanzaa. Yo no sé, ¿cuántos saben qué es Kwanzaa? ¿La ha celebrado? How many of you know what's Kwanzaa? ¿Cuántos han celebrado Kwanzaa? How many of you have celebrated Kwanzaa? Bueno, el caso es este, The point is, que en Mississippi los estudiantes de la escuela primaria fueron llevados a cantar y celebrar el Kwanzaa. in Mississippi, a group of elementary children were taken to sing for Kwanzaa, Y permitieron cantar villancicos and they were allowed to sing a los alumnos solo some carols and después songs. que los oficiales escolares removieron cualquier referencia a Jesucristo. They were allowed to do so and sing these carols after from the lyric it was removed anything to do or related to Jesus Christ. Oiga esto, en Covington, Georgia, la Unión Americana de Libertades Civiles In Covington, Maryland, presentó una demanda contra el Distrito Escolar Público porque en su calendario designaba el 25 de diciembre como Navidad. they this county got sued because they saw that in the school system the calendar said the 25th was Christmas Day, Con la excusa que estaban promoviendo una religión. with the excuse that they were promoting a religion. El ayuntamiento de Little Rock en Arkansas In Arkansas, cambió su desfile anual del desfile navideño para no ofender a las personas no religiosas ni a las otras religiones. they changed the yearly parade that they have around Christmas and removed everything that was Christmas related to not offend any people of religion. Bueno, cuando yo estoy tratando de dar esto, sencillamente es para que usted y yo nos demos cuenta And by me sharing this is so that you and I can que el diablo notice va a buscar cualquier recurso para tratar de quitar de la mente y del corazón del hombre la persona o el nombre de Jesucristo. that the devil will try everything he can to remove the person of Jesus Christ out of man and out of the earth. ¿Por qué tanto interés? Why so much ¿Por qué interest? tanto esfuerzo Why so por much? hacer desaparecer de la mente y del corazón del hombre la persona de Jesucristo? Why so much work towards making Nos quieren the name robar of Jesus be la removed? Navidad real y genuina de They want to Jesús take en away nuestros the corazones. true, genuine Pero yo te Christmas voy a of decir Jesus una out of our cosa. hearts. La cultura Culture y la religión and religion no van a impedir que will not nosotros sigamos impede adorando y glorificando a quien nos dio la vida y que pronto viene por su iglesia amada.
nosotros Nothing- lo seguiremos haciendo Nothing will con impede júbilo, aleluya, from us to con continue to worship alegría, and con give praise agradecimiento. and Yo celebrate. quiero decirte que el diablo siempre le ha ido al Jesus. revés. Siempre le ha salido, como dicen, el tiro por la culata. The devil, that's always, when he tries things, it always backfires on him. Para un ejemplo, quiero decirte que la Unión Soviética, I want to tell you that the Soviet cuando Union, fue dominada por la doctrina del comunismo, when they were dominated by the doctrine of prohibieron communism, las religiones de toda índole, they removed all cerraron las religions. iglesias, They closed every church. quitaron la palabra religión y fe They removed de su The vocabulario. word faith and religion out of their vocabulary. Sencillamente se interesaron en provocar e insinuar el ateísmo en las escuelas y en sus comunidades. And their work was that they wanted to promote atheism. Estoy seguro que algún sector pudo haberlo asimilado, And I'm sure that they might have taken it in some pero parts. lo maravilloso es But the marvelous que el thing diablo va a is tratar de quitarnos, repito, la adoración y la glorificación a nuestro Jesús. as I've said, the devil's going to try to take away praise and worship from Y Jesus. los rusos dieron un testimonio de gloria. And the Russians gave a testimony of Porque glory después de 70 because años after 70 de years adoctrinamiento negativo and para the el negative pueblo, doctrine para for the los people, jóvenes for the y young para los people niños, and children, cuando cayeron las murallas del when the walls comunismo, fell from the yo quiero communism, decirte I want to tell que el you pueblo que estaba dormido that the people that por were una asleep opresión, because of por oppression, una ofensa, of se offense, despertó they y awakened, corrieron por las calles, and they ran through the abrieron las streets. puertas de las They iglesias, opened up the doors abrieron of las the puertas de churches, las sinagogas of the y synagogues. comenzaron a They glorificar began to a ese worship Dios al and cual lo praise tenían the reprimido. God that Si was le va a dar un aplauso being al oppressed Señor, from them. déselo de veras en esta mañana. Tenemos que pensar el significado de la Navidad. We should think on the real significance of En el Christmas. significado de la Navidad, The significance of Christmas. hermanos, precisamente es un tema que viene del cielo. It's something that comes from the Esto heaven. no es algo que lo creó un grupo de intelectuales, científicos o culturales. Sencillamente, Scientists. este tema está viniendo del corazón de Dios Or desde el intellectual cielo. people didn't create this, but it's something that comes from the heart of heaven. Me va a decir, pastor, ¿usted qué está diciendo? And you would say, Pastor, what are you talking Yo no about? estoy hablando de esta celebración. I'm not talking about Yo this estoy hablando celebration. del nacimiento de Jesús. I'm talking about the birth Cuando of usted Jesus lee Christ. precisamente la palabra del Señor, When you read the se word, va a dar cuenta que desde el Antiguo Testamento You're going to see that in the y Old más Testament, allá del and Antiguo even Testamento, before it, antes del principio, before the start, ya in the Dios beginning of tenía earth, preparado este acontecimiento God had already para prepared que this todos one aquellos thing, que hemos creído en su Hijo, so that all those who have ahora believed lo in His adoremos, Son, we would no por la fecha, worship Him not no por lo because que el mundo dice, of what no the world por lo que la says, or the cultura time, enseña, or the culture sino teaches, por lo que Él ha hecho en but nuestra because of what He vida. has done in our Alabado lives. sea el nombre del Señor. May the name of the Lord be glorified. Entonces, durante este mes, el mundo So throughout this time, the world abre su corazón. opens up Pero la Biblia, the doors of its heart. hermanos, encontramos misterios, We find mysteries, encontramos teología, theology, que es precisamente una de las cosas que muchas veces nosotros llegamos a pensar de qué misterio va a hablar el pastor. and many times we even think, what Mire, mystery is the pastor going to speak Usted of sabe today? que los niños, You know los that niños children, son muy curiosos. they're really curious. Yo quiero decir que las preguntas más complejas teológicamente hablando That the hardest questions you will ever hear, las he recibido de los pequeños. I've received it from little ones. Yo quiero hacer una pregunta a los grandes, I'm going to ask the big people, a los más listos, the most intelligent. ¿verdad? Oscar, Oscar, de las candelas verdes o rojas, of the candles that are green or red, ¿cuáles son las que se consumen más rápido? which ones are the ones that burn the fastest? ¿Ah? Igual, The same, he says. ¿cuáles se consumen más rápido? Las dos. They both consume equally. ¿Sabe que un niño me dijo, ¿sabe cuál se You know that a consume más child rápido, pastor? said to me, you know which one consumes faster? Las más chiquitas. The mire. smallest ones. Las más chiquitas. He said the smallest ones. Yo no sabía si darle un abrazo, un beso, I didn't know if to give him a hug or a kiss o darle, ¿verdad? ¿Cómo me agarró, verdad? or to rebuke him because he got me. La otra pregunta era, Another question was, pastor, Pastor,
¿qué es lo que comen los muñecos de nieve para el desayuno? What is it that snowmen eat for breakfast? ¿No? Y yo comencé, no, los muñecos de nieve no comen. And I said, no, snowmen don't Ellos son de eat. hielo y no They're comen. made out of ice. Sí comen. He said, they do eat. ¿Y qué comen? And I said, what do they eat then? Ice cream. They eat ice cream. Entonces, óigame, son preguntas que hacen que lo dejan a uno fuera de base. They're questions that really just leave you guessing. Pero cuando nosotros hablamos, hermanos, de lo que Dios está haciendo con medio nuestro, yo le voy a suplicar que vayamos al Evangelio de Juan, We're just going to go to the book of John, en el capítulo 1, chapter 1. por favor. Y nos vamos a dar cuenta de lo que Dios realmente muestra en su palabra. And we're just going to see what the Lord teaches Veamos in His del Word. versículo 1 al versículo 5. We're going to Mire read lo que dice la verse Biblia. 1 to 5. Nos habla del principio y nos habla de la tierra. Mire, It speaks of en the el earth and the principio era el verbo In the beginning was y the el Word. verbo era con And Dios. the Word was with God. Y el verbo era Dios. And the Word was God. Ese era en el principio con Dios. He was in the beginning with Todas God. las cosas por Él fueron All hechas things were made through Him. y sin Él nada de lo que ha sido And hecho without Him, nothing that was made fue hecho. was made. En Él estaba la vida In Him was y life. la vida era la luz And life was light de los hombres. of men. La luz en las tinieblas And the light resplandece shines in the y darkness. las tinieblas And the no darkness prevalecieron did not contra ella, comprehend dice it. la palabra del Says the Señor. Word of God. Versículo 14, Verse por 14 favor, dice la Escritura. says, Y aquel verbo and the fue Word hecho carne became flesh y habitó entre and nosotros. dwelt among us. Y vimos su And gloria, we beheld His glory, gloria como la del unigénito the del glory Padre, of the only y begotten lleno de of gracia the Father, y de verdad. full of grace and truth. Versículo 18. Verse La Biblia 18. enseña, a Dios nadie le No vio one jamás. has seen God. El unigénito Hijo The only que begotten está Son, en el seno del who is in Padre, the bosom of the Father, Él le ha dado He a has conocer, declared dice la him, bendita palabra del says Señor. the Word of God. Entonces, si usted lee el Evangelio de Mateo, So if si you usted read lee the el Gospel of Evangelio, Matthew, hermanos amados de Marcos, of Mark, ellos están hablando precisamente del nacimiento de Jesús en la tierra. they're all speaking of the birth of Están Jesus dando on earth. testimonio, hermanos, que nace de la Virgen María. They're giving testimony that Están He's dando birthed from Virgin testimonio Mary, que los magos del Medio Oriente vinieron, ¿verdad?, para adorarlo. that humans from Pero the en Middle el East caso de Juan, came to worship Juan Him. está hablando, hermanos, de algo mucho más antes, mucho John is más speaking of grande. something even Por eso bigger and dice, en el greater. principio It says in era the el beginning verbo. there was the Word. Entonces, ¿y cuál era el principio? What was the beginning? Dios no tiene principio. God does not have a Dios no beginning. tiene edad. He doesn't have Sin an age. embargo, Juan se atreve a decir, However, John y dares yo to me say, atrevo a interpretar and I que dare to fue interpret, con el tiempo que tenemos, hermanos, nosotros cronológicamente conocimiento. Entonces, algunos dicen so some say, que la tierra tiene earth millones de años. has millions Otros of dicen years que of tiene existence. miles de años. Others say Otros dicen que thousands. tiene cientos de años. Others say Lo que yo hundreds. quiero hacer mención But I want to es que no mention importa el tiempo que los estudiosos digan que la tierra tiene. is that it doesn't matter La how much Biblia time the dice a studios say través that del the earth has Evangelio de been. Juan que en el Bible says principio through John ya Jesús estaba ahí. that in the Y beginning there estaba, was dice God. la palabra. Y la palabra the estaba Word, con Dios. and the Word Y was la with palabra God, es and the Jesucristo. Word is Él es Jesus el Christ. verbo He is y the el Verb, verbo era Dios. Eso es and lo the que dice la Verb is palabra. God. Que la gloria sea para el Señor. Entonces, si hay algo maravilloso, So something es que that's ya Dios marvelous. estaba allá. Por eso, hermano querido, mi tema es este, Navidad God was es already un there. tema del cielo. That's why Eso my no nace de la theme is cultura. Christmas is the Eso no nace de los theme of judíos. heaven. Eso nace desde antes. This was birthed even beyond Ya time. el Padre, hermanos, siendo una Trinidad, The Father being a tenía al Trinity, Hijo, el verbo. He Y had dice the verb, el the Son. versículo que ese verbo se hizo carne. it says that the O verb sea, or the Word que became nosotros, flesh. hermanos, tuvimos la revelación del Padre, So it que means es we had Espíritu, the a revelation of the través de su Father, Hijo, nuestro Señor is Spirit, Jesucristo, through His Son, que Jesus siendo el Christ, verbo,
And la being the palabra, word, the la word, autoridad, the authority con la and verb, cual a través de ella se hizo y se formó todo. which through it was Si made usted and y yo created all queremos things. entender If you o and I wanna queremos understand conocer it, a Dios, wanna al understand Padre, God, the usted Father, y yo you and I tenemos que ver a Jesucristo, have to have porque Jesus Jesucristo and know es Jesus, el que le ha dado a conocer because he's the y one es that la has made revelación que him nosotros known ahora tenemos. Que and la has gloria given the sea para el Señor. revelation that we have today of God, the Father. Yo quiero conocer al Padre. You say, I want to know the Father, Yo Father quiero adorar God. al Padre. I Adore a want Jesús. to know Father God. Yo quiero ser como el Padre. I want to be like Yo the quiero Father. andar como el Padre. I want to be like Father Usted God. tiene entonces a Jesús. Then you have Usted y yo Jesus. tenemos a Jesús. We have Jesus Porque cuando as the estemos en el example. cielo, Because nos when- va a estar esperando el Padre. because when El we go to Espíritu heaven, Santo va a estar ahí. the Holy Spirit Su and the Father will presencia be la there. vamos a poder sentir. We're gonna feel Su their presencia presence. se va a manifestar. It's gonna be Sin manifest. embargo, However, quien nos va a dar la the one that's bienvenida, gonna a welcome quien us, nosotros va a conocer, the one that's es a gonna meet us Jesús, is el Jesus, Señor de señores, the Lord que of murió Lords, por nosotros that en la cruz died del on the Calvario. cross for us. Aleluya. Eso es algo que, hermanos, son de las cosas que muchas veces quizás no las podamos expresar con tanta libertad, It's one of the things that many times we can't express it with a lot of freedom. porque la gente muchas veces se siente confundida, People a lot of times feel confused. ¿verdad? Entonces yo quiero que usted y yo nos demos cuenta que a través de la Escritura, I want us to realize that through Dios Scripture, se muestra a través de su Hijo Jesucristo, God shows Himself que es through el que se Jesus volvió Christ. carne, que He tomó became flesh. carne, estructura carne, ¿verdad? Entonces, en el principio, como lo menciona Juan, Jesucristo es desde la eternidad. Jesus Christ comes from eternity. Los opuestos a este principio, ellos dicen que Jesús nació en el pesebre People oppose y because que a lot of ese times fue Jesus was birthed el principio del Hijo de Dios. when He was Ese es un born, error and garrafal, that's the beginning of God, but porque esa fue la that is not true. manifestación del Padre a través de su Hijo. Because that was En the otras revelation palabras, of God, voy a the decir, Father, el through His Son. lenguaje del cielo, So the language el of lenguaje heaven, del cielo, the language of la heaven, manera como el Padre entró en comunicación con nosotros, the way that the Father es a entered in través de communion su with Hijo. us is through His Son. Es a través de su Hijo. It's through His Son. Y por eso entonces nosotros debemos de entender que So la we must palabra nos muestra un understand principio que no tiene fin. La Biblia enseña that y the word dice que Jesús es el alfa y la omega, The el word teaches the principio principle y el fin that de todas las God cosas. is the Alpha and ¿Me the estoy Omega, the beginning and explicando? the end of all things. Entonces nosotros debemos de adorar al verdadero So we should Jesús, worship the no el true de la Jesus, religión, not the no el de religion la one, tradición. not the Vamos tradition a adorar one. no We're una gonna worship, imagen, not an no una image, estampa, not an sino a un image, Jesús vivo but que vino Jesus por who nosotros, lives and se came formó for en us. carne, He made himself flesh. murió He y died resucitó al tercer and día resurrected on para the darnos third day esperanza y to confianza give en us nuestra hope and vida trust en el mundo presente. in this Que la present gloria world. sea para el Señor. Jesús es la palabra, Jesus is the Word. Jesús es el verbo, He is the el verb. verbo es la palabra The Word is the y el verb. verbo es el que estaba, repito, en el principio con And the verb and the Word was the one that was in the Entonces, beginning. usted va a encontrar a través de la Escritura So you're going to find through Scripture cuántas situaciones y circunstancias Dios está tratando de aclararnos how many situations or circumstances a God is trying to través del verbo. Verbo es, hermanos, To clear la through the comunicación. verb. Lo Verb que tenemos is para, the communication. para expresar nuestros pensamientos, what we have to para express our expresar thoughts nuestros sentimientos. and our feelings. Lo hacemos a través de la palabra, We do it through lo the hacemos a word, través del verbo. through the Por verb. eso entonces el Padre, So then the queriéndose Father, comunicar con nosotros, wanting to communicate with entonces us, hace a nacer a Jesús, He makes ¿verdad? Jesus De una born virgen. De una virgen. from a virgin. ¿Sabe por qué? You know Le voy why? a explicar algo. I'm Algunas gonna tell you personas this. dicen y han preguntado, me han People dicho have en algún asked. momento, pastor, They ¿a, said, "Pastor, ¿a quién se parecía Jesús? Who did Jesus look like? ¿A Jesús o a María? Of Mary or Joseph? Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. Los que creen que se parecía a María, levanten la mano. If you think that He looks like Mary, raise your hand. Bueno, que levantaste la mano, ¿no? Los que creen que se parecía a José, If you think He looks like Joseph, raise your hand. bueno, ¿y entonces a quién se parecía? Who did He look like then?
Mire, si Jesús hubiera nacido If Jesus would have been birthed, no de una virgen, not from a virgin, no por la obra del Espíritu Santo, not through the way of the Holy hubiera Spirit, tenido que nacer por una relación sexual con un hombre pecador, he would have had to been birthed from a sexual marriage or con un hombre relation with a man and a imperfecto. woman that is imperfect in Y sin. si el hombre and es in sin. imperfecto, And if the man si is el padre imperfect, es if the imperfecto, father is el imperfect, fruto que van a hacer the fruit hubiera that was gonna traído be la birthed naturaleza imperfecta would have brought the y natural state of imperfection y pecaminosa and in que sin los padres le engendraron. that the parents would Por pass eso on. nace de una virgen. That is why he's Porque birthed from no a es obra virgin. de hombre, Because it's no not es the works obra of a de man, humanos, of a es human. obra de Dios It's work a of través God del Espíritu through the Santo. Holy Spirit. Porque solamente Jesús, only Jesus, siendo santo being y holy, siendo perfecto, being perfect, podía ser aceptado ante el could Padre have been para la accepted before the misión para Father, la cual fue enviada, for the mission and que why he fue was para sent, morir por which nosotros, was to die el for us, Cordero sin mancha the Lamb without y sin blemish problema y sin pecado, and stain and no para que sin, intercediera por so that he nosotros. would intercede in en our la cruz del account Calvario. in the cross of ¿Me Calvary. estoy explicando? Dios, hermano querido, a través de la palabra, a través de Jesús, expresa el deseo, expresa la necesidad de encontrarse, de relacionarse con God nosotros. through the Word, and the Word is Jesus. He finds the need to come and communicate with us and then just come in connection with us. Cuando Dios, hermanos, habla a través de Jesús, When God speaks, God the Father speaks repito, through está Jesus. comunicando su mente He's communicating his y mind su corazón and his al heart mundo. to the world. Navidad, Christmas, diga conmigo, Navidad say with me, Christmas significa means cuando Jesucristo vino al mundo. when Jesus O sea que Christ ese era el came to lenguaje earth. del cielo So it means the language of y heaven. era el idioma de Dios It was the language para todo el mundo, of God for para the toda entire la world. humanidad. Entonces, eso es algo que nosotros debemos, hermanos, de apreciar. That is something that we should appreciate. Y muchas veces nos volvemos religiosos, Many times we become y, religious. con perdón y con respeto, With a lot of respect, I say it. cada quien es cada quien, ¿verdad? Alguien me dijo hace tiempo, Someone said to me a while ago, pastor, ¿y usted pone arbolito de Navidad? Pastor, do you put a Christmas tree up? Yo ya sabía por dónde iba And I know why they were asking me this. y le digo, sí. And I said, yes, I do. Inmediatamente dio un pa. Me dijo, usted said- adora un árbol. He said, oh, you worship a tree. Ese es pecado. That's sin, he said. Bueno, tú me preguntaste si yo pongo un árbol. Well, you asked me if I put up a Y yo te tree. dije que sí. And I told you I do. Tú no me preguntaste si yo adoraba el árbol. You didn't ask me if I worship the tree. Pero desde luego lo tiene. But he says, well, you have it, so O you sea, must. que es una deducción So it's this deduction religiosa, that is religious enfermiza, and is sickening sencillamente porque lo pensamos como el mundo. simply because we ¿Verdad? think as the world. Pero yo lo pongo, insisto, porque hay alegría. But I insist, I put it Y up entonces, because ¿para there's qué joy tiene and it Jesús? makes me Mire, happy. Es meterse en un lío porque cada uno tiene su propia convicción. Y yo por lo menos te voy a decir, yo Carlos Cabrera, pastor tell you, de la Iglesia Tabernáculo de la me, Fe, Carlos le confieso al mundo Cabrera, que yo creo en pastor Jesucristo Tabernáculo, como mi único y I confess suficiente to the world that I Salvador. believe Jesus Y yo as my no Lord and creo en Savior. otra imagen, en And otra I don't estampa, believe- ni mucho menos en árboles. Yo creo en el Rey de Reyes, el que murió por mí en la cruz del Calvario. I don't believe A in él any adoro, a figures, él in any glorifico. forms, in anything En else, el nombre or poderoso de images, Jesús. or a tree. I believe in the Lord Jesus Christ, who's the Savior of my Entonces, life. cuando nosotros vemos el proyecto y el propósito de Dios, So when we see the purpose of God, en Isaías, en el capítulo 9 y versículo 6, Isaiah 9, la chapter Biblia 6, nos habla y nos dice, The word porque says, un niño nos ha nacido, For a child is hijo nos es dado, born, ¿verdad? El son is principado given. sobre su hombre, y llamarás su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dice la palabra del Señor. the word says you will call him Prince of Peace. Ya se nos da un hijo, ya se nos da un niño. Esa es una palabra profética. That is a prophetic word. Y es una palabra, hermano, que el pueblo judío conocía. Es una palabra que el pueblo judío debía de haber entendido. Y si haberla entendido, Jews knew this and they should debería have de haber estado preparado para Understood this as recibirlo. well, prepared to receive him. Lastimosamente, Sadly, hermano, su religiosidad their lo llevó religiousness sencillamente a ostentar una santidad superficial, a ostentar unos took them principios que no eran los que, hermanos, la ley enseñaba. To see these other Porque principles that were not taught.
claramente usted lo va a ver a través de la escritura, Because clearly you cómo will see Dios through the le da scripture señales inequívocas how del God nacimiento de Jesús, gives del the lugar, Jews del sitio donde el Señor signals tenía que nacer. about where Jesus was going to be born and how he was going to be born. Pero yo lo he dicho con mucha seguridad y lo voy a repetir. La religión, I've told you this, La religion repito, la religión jamás will never nos acercó a Dios. and has La never religión brought us closer nunca to God. nos acercó a Dios. Religion has never Porque done la that. religión no nos lleva a Dios. Because religion doesn't Quien take nos us lleva closer a Dios to es God. el verbo. The Quien one nos that lleva a takes Dios us es to la God is verdad. the verb, is Quien the nos lleva a truth. Dios es el camino. It is the Y way. ese es únicamente Jesucristo And cuando Él lo the reclama only con one that autoridad is y dice, Jesus. yo soy el camino, He says la it in verdad the y la word. vida, I y am the nadie way, viene al Padre the truth si and the no es life. por mí, dice And la no one palabra will del come Señor. close to the Father if it's not through me. La religión nos llevó a imagen, nos llevó a estampas, Religion took us to worship other things, nos other llevó a idols, adorar cosas que no son Dios. things that are not God Pero or en el from God. principio, dice la But the Biblia, word says era in la the palabra beginning del there verbo y was ese verbo se hizo carne the word, and the y word habitó became entre flesh. nosotros. And dwell among us. Mire hermano, cuando dice la escritura, When the scripture en el says, principio era el verbo, in the beginning was the word, lo que Dios está hablando what God is saying, es de eternidad. he's speaking of eternity. En el principio de qué? In the beginning of what? De tiempo. ¿Cuál Of tiempo? time. What time? Quizás el principio de la creación. Perhaps in the beginning of creation. Pero hermano amado, nosotros, insisto, realmente no sabemos cuántos años la Tierra tiene o el universo, ¿verdad? We don't know how long the earth and the universe has been established for. Pero yo vuelvo a repetirle, no importa lo viejo o joven que el mundo sea, It doesn't matter how old or young y the ya world or en the ese universe has principio been. Juan nos está hablando But de John que is ya speaking Jesucristo era y That in the estaba beginning, ahí. Jesus Christ already existed because he was the word. Dice la Biblia Bible says que el verbo estaba con Dios. that the word was with God. Y yo quiero decirte que eso es Trinidad. And that means Trinity. Eso encierra, hermanos queridos, lo que es la Trinidad. That's what closes in what the Trinity is. La gente nos critica muchas veces, A lot of especialmente times people porque criticize dicen que us nosotros adoramos a tres dioses. because they say we worship three Eso gods. no es verdad. That's not true. Eso no es cierto. It's not true. Dios es una Trinidad. God is Cuando Trinity. Dios está hablando en el principio, hagamos al hombre a nuestras imágenes, nuestra When semejanza. God is speaking and he says, Cuando let Dios us está make hablando man y el and verbo create que es man in Dios our image. dice la palabra y todo lo que Él dice, la palabra se ejecuta. It says that everything that he says and does, the word becomes Eso reality. no es fácil de explicar. It's not easy to explain Si usted me this. pregunta si yo lo entiendo 100%, If you ask me if I understand it le voy a 100%, decir, hermano, yo no la I'm entiendo. going to tell you, nah, I don't understand Pero it 100%, yo la creo. but I believe it. Hay muchas cosas que no entiendo. There's a lot of things I don't A understand. pesar de que he buscado soluciones o respuestas, no lo entiendo. And I have sought out answers and Mire, to hermano, my questions and things, yo but I creo don't. en la electricidad. ¿Cuántos creen en la electricidad? For example, I believe in electricity. How ¿Cómo many es of la you believe in electricidad? electricity? Explíquemelo. ¿Hay alguien que me pueda explicar la electricidad? Can somebody explain to me electricity? Todos me dijeron, varios me dijeron que creen. A lot of you said you do believe in electricity. Yo la creo. I believe it. Pero usted no me hace meter el dedo But you will not dare me to put my finger en un socket in a donde se pone el foco, porque an yo outlet. no la veo, yo no sé cuál es el efecto y cómo lo hace para que el foco encienda, because pero I'm not, repito, or yo sé, in ¿verdad? a Que si socket ahí where a hay un light bulb goes circuito in. de electricidad, a mí no me va a hacer meter el dedo para probar si lo hay. because although I don't Yo lo understand creo. how light happens Yo lo or creo. electricity comes No about, la puedo explicar. I won't dare to touch La it. gente nos I quiere can't acusar a explain it. nosotros que somos trinitarios, que adoramos a tres. Eso lot of no es people wanna say verdad. that we worship Dios three es gods. Trinidad. But Dios God es, is ¿verdad? Y es lo que Trinity. Dios, hermano, está hablando desde el principio. Juan lo está manifestando. God Ah, John is manifesting this ¿verdad? particular thing in the word. Entonces, cuando usted lo ve, hermano amado, como un concepto
de dificultad para poder explicarlo. La gente nos quiere acosar, la gente nos quiere acorralar A lot con of times- preguntas que no podemos contestar, pero el que no las podemos contestar, eso no niega la existencia de Dios. A lot of times we have a hard time explaining certain concepts about God, and a lot of people make us feel bad about it, but just because we can't explain it doesn't mean that God is not real. Mire, hace años yo le dije a la iglesia en una clase, creo, Many years I told the church, I think in a class that I taught, recién convertido a Jesús, yo tenía como un año y medio. I was probably a new convert, probably un a grupo year, de muchachos a year or comenzó a two in acorralarme con the gospel. boberías. Y entonces uno me dijo, preguntarle, le dijo uno al otro, One of the young men said to me, or said to the other one, ask him, vamos a ver, me dijo, let's see if he knows. ¿quién fue primero? Who was first, ¿El huevo o la gallina? the egg or the chicken? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Who was first, the egg or the chicken? ¿Ah? El huevo. The Ah, la egg. gallina. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Who was first, the egg or the chicken? ¿Ah? Aquí hay un grupo que dice la gallina y otros que dicen el Others huevo. say the chicken, others say the egg. Dios no hizo huevos. God didn't make eggs. La palabra hizo la gallina ya cacaraqueando y lo hizo con su gallo a la word par. made the- Estoy explicando. De esa relación, huevos. Chicken and the rooster, and that's where the eggs came from. Yo no iba a contestar esa bobería porque yo ya me la sabía, ¿verdad? Yo ya me la podía eso. Antes de ser evangélico, ¿verdad? En la escuela yo ya me So when they sabía eso. asked me this question, I wasn't going to answer that because I already knew the answer. I knew it before I was in the gospel. Pero yo le decía una cosa. But I'm going to tell you this. Yo veo que tú eres muy inteligente. I said to this young man, I know you're really intelligent. Le digo, regálame un poquito de tu inteligencia. And I told him, give me a little bit of your Y intelligence contéstame esto. and answer me this question. ¿Cómo es que una vaca color café How is it that a cow that is a brown color come zacate verde, eats green grass, da mantequilla amarilla gives butter that is yellow, y da leche and blanca? gives white milk? Lo entiendo, I don't understand it, ¿verdad? but in the morning, Me tomo mi vasote de leche blanca. I drink this big cup of white milk. Yo no me voy a preguntar por qué la vaca color café, zacate. No. I'm not gonna- Hay cosas que no las vamos a I'm not gonna entender, sit there and sino really que ask sencillamente myself, las tenemos que how is it aceptar, this brown las cow gives tenemos me que white creer milk? There's some de things igual manera, we won't como Dios lo understand, expresa but we en su should believe palabra. it as the Jesucristo Lord era el verbo proclaims y it el in his verbo word. estaba con Dios. Jesus Christ Yo was quiero the Word, and the decirle Word was with God. Que el universo The es universe una trinidad. Is the Trinity. Mire, el universo está compuesto de tiempo The universe is composed espacio of time, y space, materia. and ¿Sí o sí? materials. Mire, la palabra, en el principio estaba la palabra y estaba con Dios, es una eternidad. In the ¿Verdad? beginning was the Word, and there was an eternity. Entonces, cuando usted ve todo este principio, no es necesario que se quiebre la cabeza pensando si es o no, si lo entiende o no. So when Dios, you see this hermano principle- querido, nos ha hecho a nosotros tripartitas, somos cuerpo, somos alma y somos We espíritu. ¿Sí shouldn't o break sí? our heads trying to ¿Verdad figure que it sí? out and understand it, ¿Verdad? because even God made us to be three people, which is body, soul, and spirit. Y si usted se pone a explicarse usted mismo, So when you jamás try to se explain va a yourself, llegar, hermanos, a una conclusión clara porque no lo va a entender. You're never going to accomplish a Mire, el conclusion that is clear because you're not 75% gonna de nuestro understand. cuerpo es agua. 75%. 75% of our body is water. Okay. ¿O no crees en eso? Okay. El 30 restante es lo que compone los músculos y los huesos. The rest is what is composed of muscles and our bones. Entonces, si usted se da cuenta, la materia, hermano amado, es la de menor intensidad, sin embargo, es la que nos mantiene de pie. So if you see that part that maintains us standing is the less part of who we are. Entonces, la Escritura nos dice en el versículo 18 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice que a Dios nadie le vio jamás. The word says in 1 John that nobody had seen Pero God. dice el unigénito Hijo But que the first está en el begotten seno Son del Padre, that's in él, the bosom of the Father. él lo ha dado a conocer. He has declared him or made him Jesucristo known. ha dado a conocer al Padre. Jesus has made the Father Entonces, God no known. pregunte usted, hermano,
cosas que muchas veces no va a encontrar explicación, So a lot of times you're going to ask yourself questions sino that you don't have que la answers to. labor y el propósito de la venida de Jesús era revelarnos al Padre. But the work and the mission that Jesus had to come Era to earth was to reveal mostrarnos the al Father. Padre. It was to demonstrate the El Father. objetivo es que el Padre quiere que nos reconciliemos con Él. The objective was that God, the Father, wanted us to reconcile with Para Him. el Padre, usted y yo somos muy For the importantes. Father, you and I are extremely Dio important. al unigénito Hijo. He gave His one Dio lo Son. más apreciado. He gave the one thing that was Porque most usted precious y to yo Him. somos apreciados. Because you and I are so precious to delante de God, Dios. before God. Por eso la palabra, el verbo que So the estaba en el word principio, that says the fue word that was hecho in the carne. beginning, the word was made flesh. Mire lo que dice la Escritura en Gálatas, en el capítulo 4 y versículo 4. Galatians 4. Oiga lo que dice la Escritura. Cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, hecho bajo la ley. La referencia es precisamente lo que yo antes dije. Jesús nace de una virgen, ¿verdad? Here we're De talking ahí about Jesus toma being birthed una from carne, de ahí se vuelve carne. virgin. He Pero no becomes hay flesh ninguna then. relación con otra persona. No hay, hermanos, una relación sexual But he didn't en come la out of a cual sexual Jesucristo relationship. haya nacido. Vuelvo a repetir, porque said it entonces again. hubiera nacido imperfecto. Because if that would Hubiera have happened, nacido, then he hermano, would have con la been birthed naturaleza que imperfect. nos caracteriza a nosotros. With the nature Una of man. naturaleza pecaminosa. A nature of sin. Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. So let's go to Porque 2 él, Corinthians. el Padre, dice la Says Biblia, the Father fue hecho pecado. was made sin. Su Hijo fue hecho pecado por nosotros. His Son El que the no Father's Son was made cometió sin pecado. for us. The one that did El commit que no no sin. cometió pecado The one that committed no sin fue hecho pecado. was made sin. Por eso entonces el Padre, hermanos, So the Father, a través de Él, through Him, puede vernos a través de su sangre, He can see us porque Él through fue el His blood. enviado a morir por usted y por mí. He was sent to die for Ese you es el and me. objetivo de la natividad de Jesús. That is the Ese es el propósito del nacimiento de meaning Jesús. of Christmas and Es Nativity. sencillamente, hermano querido, darnos el perdón de nuestros pecados, It's to give us limpiarnos the de toda gift maldad. of forgiveness Por of our eso, sins and iglesia del malice. Señor, usted y yo como cristianos That is why no you and nos I, unimos a una fiesta as Christians, de we fin don't de unite año to a por lo party que of ellos, the el end of the motivo year. que ellos tienen. Nosotros, hermanos, sencillamente aprovechamos la ocasión simply take para decirle al advantage of the mundo que time of the end of the nosotros year to estamos tell the world agradecidos that we're porque el grateful pecado nuestro fue because perdonado our sin por was la sangre forgiven que Cristo through derramó the en la cruz blood del of Calvario. Jesus Christ that Que was la poured gloria out on the sea para cross. Dios. Es un motivo diferente. It is a different motive we Pero have cuando from the usted y world. yo entendamos que el inocente, el sin pecado, fue crucificado, lo que a usted y yo nos correspondía haber sufrido, entonces vamos a entender realmente, hermanos, la razón y el motivo por qué Jesús vino a nacer a la tierra. When you and I understand that this perfect one, the most perfect and holy person that didn't deserve this, came to die to earth for you and I to be forgiven. No para darnos una nueva religión. He didn't come to give us a No, religion. Dios envió a su Hijo para darnos una relación con Él a través de Jesucristo, God the con la Father muerte de su Hijo en la cruz del Sent Calvario. his son so that Que la you and gloria I sea can para have el a Señor. relationship with him and Me that estoy we would explicando. Si le have va a dar un aplauso a salvation Dios, and déselo de forgiveness of our veras. sins. O sea que nosotros podemos decir con mucha seguridad So that means we can say with a lot of que Jesús assurance vino del cielo. that Jesus was Mire brought lo down que from dice el heaven. versículo 4 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. La Biblia enseña, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Life was with him and light. Y la luz resplandece of en the las world. tinieblas y las The tinieblas light shines no on lo darkness. comprendieron. And the darkness could not comprehend El it. versículo 9 dice, 9 says, esa fue la luz verdadera That was the que true alumbró light, a todo el hombre which gives que light to every viene man al mundo. coming into Esa the es la world. manera como Dios se expresa. That is the way Esa God es la manera expresses como Dios, himself. hermanos, da a entendernos que Él nos ama. De tal manera, That is the way Juan he 3:16, el Evangelio says resumido, to us de tal manera amó Dios how al he mundo loves que ha us. dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
The word Ese es says el that he came propósito del here to nacimiento earth so that de everybody who Jesús. believes in him Ese will es- not perish ese es but el have idioma- eternal life. Ese es el idioma que Dios habla. That is the language that God Mire, cada speaks. año Every la year, Casa Blanca the White House publica, publishes hermanos, el acontecimiento de un árbol de Navidad, un a árbol tree, a Christmas tree gigante, that is huge. ¿verdad? Que ellos mandan a traer de diferentes estados, de They California, de bring them Arkansas, from all de over the Wyoming, de states. Montana. Many Desde states. lejos viene ese árbol That tree is para brought ser down instalado en ese lugar. to put Y by the es White algo House. tan magno, es algo tan And grande, it's something so big, no solamente por lo que el árbol en sí representa, not because of what the sino tree también represents, but para also ellos, for estoy hablando them. de ellos, sino también But porque also el presidente y because the su president esposa, and his el wife presidente de la nación más poderosa del mundo, of the vienen, nation, the most hermanos, powerful nation, vienen con un switch en la mano. comes with a switch in their hands. And he goes A one, dos. 2, and 3. And he Y el turns on the árbol se switch. enciende, las And the luces tree del comes árbol on. se encienden. The lights of the tree come La on. Biblia, hermanos, enseña The- que Jesús the Bible es la teaches luz del mundo. that Jesus Y cuando is el Dios the de la Word gloria, hermano, vino a and the light of nosotros, the world. el Padre Celestial The Heavenly encendió Father, un switch gigante, He turns no on para the que big alumbre switch, únicamente Washington, not only sino for para que Washington, alumbre el D.C., corazón del mundo, also that He para would que el light mundo up salga de las tinieblas, entire para que el world, mundo salga de la so oscuridad. that the world will Por come out of eso usted y yo darkness. debemos de entender That is why la you and I should importancia understand que tiene the que importance that it adoremos a has, Dios. that we should worship God, No por lo que el mundo celebra. not because of what the world celebrates. Mire, el versículo 3 del capítulo 1 del Evangelio de Juan dice, todas las cosas fueron hechas por Él. It says all Y things were sin created Él for Him, nada fue hecho and without de lo Him que se nothing was hizo. created. O sea, eso simplemente está diciendo So this simply is saying que Jesús that Jesus, habló. He Jesús spoke. abrió sus labios He opened up His mouth, y todo lo que tenemos y conocemos and everything we know and have apareció. was done. Eso dice quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Estamos mal. O sea que la luz de Dios So that means that the light of God es precisamente la conciencia, lo que alumbra nuestra conciencia is what lightens up or brings light to our en conscience base a la vida que queremos realmente tener delante de Dios. in base of the life that we want to have in God. Dije antes, Dios nos ha rescatado I've said de before, nuestra God- vana manera de vivir. God rescued us from our vain way of living. Mire, hermano, usted se da cuenta cómo la tradición y la religión y los comercios. You can notice how just commercials and traditions and Vi un comercial culture. en el mes de julio I saw a commercial in July, y en el mes de julio decía and it said Navidad Christmas en verano. in summer. ¿Y cuál era la idea? And what was the idea? La idea era que usted fuera a comprar supuestamente las cosas rebajadas. That you would just basically go buy Que things that ellos were on tenían. sale. ¿Saben that por they qué had on hacen summer. eso? You want to know why Porque they do ellos that? no entienden. They don't Porque ellos no understand. conocen el valor del nacimiento de Jesús. They don't understand Ellos van the a hacer worth lo que of les the birth diera of la Jesus. santa gana. They will Ellos lo do que se whatever les they want, ocurra. whatever Pero they hermano want. querido, la adoración a nuestro Dios no es, hermanos, algo que se publicita sencillamente para vender mercadería. The Es worship algo to que our se God is publicita not to porque el mundo necesita el simply conocimiento sell de things Jesucristo online or on para TV. salir de las tinieblas. Esa es nuestra But our responsabilidad. responsibility is to show Christ so that people would come to salvation. ¿Qué quiero decir con esto? What do I want to say with this? Ellos, los comerciantes, están, hermanos, atentos al tiempo, a los meses, esperando la supuesta Navidad. People Esperan that work on sales and things, they're basically waiting to see when we're attentive to buying things for Christmas. las compañías contratan hombres Companies hire men. y les dan entrenamiento para que salgan con el Santa Claus. They give them training to go out and dress in, Es la in Santa tradición Claus es outfit. traída de otros países, adoptada, y muchos de nosotros compartimos eso. Yo veo a los hermanos en las fotografías que muestran, ¿verdad? Mire, tomamos a los niños, los puse a tomar una foto con Sometimes I see Santa Claus. pictures, per se, that people have, and they have pictures that they're taking their children with Santa Claus. Ellos tienen razón de hacer eso, pero tú y yo no.
They have a reason to do that, but you Porque and I nosotros don't. no creemos en eso. We don't believe in that. Nosotros no creemos en Santa Claus. We don't believe in Santa Claus. Se sienten ofendidos, ¿verdad? You feel offended, don't you? Los veo con caras tristes. I see you a bit sad. Usted no cree en San Nicolás. You don't believe in Oh, Saint sí. Nicholas, or do you? Usted debe creer en Jesucristo. You should believe in Y Jesus debe Christ. conocer la razón y el motivo. He is Ellos the conocen los reason. tiempos. They know the Ellos times. preparan su mercadería. They prepare their Ellos merchandise. preparan sus anuncios. Their Y yo quiero announcements. decirte que el pueblo de Israel And I want to tell you that people sabía of y Israel, conocía, they knew óyeme bien, cuáles eran los tiempos. what were the times Ellos they tenían lived el in. mensaje del cielo. They knew that Ellos sabían que Jesucristo venía. They knew that Los Jesus was coming. profetas se los había The dicho prophets had en made muchas it and proclaimed ocasiones. it already in many Ellos sabían los occasions. tiempos. They knew the times. Ellos sabían, hermanos, la época. They knew the time. Ellos sabían la ciudad The season donde and the iban a city ser Jesús. that Jesus was gonna ¿Sabes be birthed qué? in. You know Se something. perdieron la oportunidad They lost the chance porque and the estaban opportunity. demasiado ofuscados en sus cosas. Because they were too Estaban focused in their own demasiado things. ofuscados en sus propios In intereses. their own interests. Dije antes, muchos de I've said it nosotros before, many sufrimos of us, porque no nos dieron un regalo. we get sad Muchos because de we didn't nosotros receive a mostramos gift. egoísmo al no dar un regalo a quien quisiéramos y no se lo damos porque estamos enojados. Otros sencillamente Many porque no times we tienen, se become ponen selfish because tristes. if we're mad, Pero we yo don't give quiero a gift. decirte que el Cristo de la But I gloria wanna tell you that no Jesus está esperando un is not regalo waiting físico. for a El physical mejor gift. regalo que The nosotros best le gift podemos dar a that we Jesús can give es Jesus reconocer, hermanos, quién Él es, is to cuál recognize fue el who He objetivo is, por el cual vino and what was y the cómo objective of why He nosotros came, ahora lo reconocemos and that como we nuestro recognize bendito Him Salvador. as our Aleluya. Mira, Jesús pasó en medio del pueblo judío. Jesus walked amongst the people Jesús of pasó tocando la puerta. the Jews. He knocked on their doors. ¿Hay lugar para mí? He said, "Is there a place for me? ¿Hay lugar para mí? Is there a place for me?" Nadie tuvo lugar para Jesús. No one had a place for Him. Perdieron la oportunidad They lost the a opportunity. pesar de tener el advenimiento, a pesar de tener el conocimiento. Even when they already had, the prophets had already spoken of Him ¿Cuántos de coming and they nosotros knew He was coming? perdemos, hermanos amados, la oportunidad de darle entrada a Dios en nuestro corazón? A lot of us lose the opportunity as well to allow God to ¿Cuántos enter de our hearts. nosotros lo rechazamos? How many of us reject Him ¿Cuántos de sometimes? nosotros no creemos? How many of us don't Somos believe? escépticos a creer en Jesús. We don't want to believe in Jesus. Sin embargo, yo quiero decirte However, I want to tell you que this. Jesús pasó en medio del pueblo de Israel, Jesus walked among the Jews, tocando la puerta. knocking on their door. Tengo necesidad, mi esposa está embarazada, está por dar a luz. When Joseph was and Mary was pregnant, and ¿Y that he sabe was qué? saying, we Lo need, my triste wife is going to give birth. And Lo the sad part lo triste es que The sad teniendo part la is- oportunidad is that having the opportunity de darle a Dios to give el God privilegio que nazca en tu vida, the privilege de of poder Him allowing to be servirle, birthed in your heart to te be able llenas to de serve Him, prejuicios, te llenas de otras cosas you become filled with all this criteria que omiten, hermanos, la señal inequívoca que Jesús está tocando la puerta de tu that corazón. remove the signals that God is touching and knocking at your doors, Y the doors of your entonces heart. perdemos la oportunidad. So we lose the opportunity, Perdemos tan gloriosa oportunidad that glorious como opportunity, la perdieron aquellas gentes. as those Yo te voy a people decir una lost it. cosa, te voy a decir una cosa. I'm going to tell you this. No solamente los judíos ahí que no pudieron abrir la puerta. Not only Jews weren't Mira, able to open the el, doors. el mesonero tuvo oportunidad de darle chance a Jesús. ¿Cómo? No lo sé. Sinceramente, si él hubiera sabido quién era, estoy seguro que él hubiera hecho lo imposible. Él hubiera abierto cualquier espacio, cualquier rincón, si la palabra cabe, para dar oportunidad para que naciera Jesús en su casa. This other man also, the man that opened their doors, but in a different place, not inside of his home, if he would have only known the significance of the man that was going to be birthed into this earth, he would have had the privilege to have him inside of his house. Mire, hermano, cuántas oportunidades hemos recibido cuando alguien te ha hablado del Evangelio. How many times have we Cuando had the alguien te opportunity ha when hecho el somebody has llamado spoken to you para que about the reconozcas gospel a Jesús como tu and made the Salvador. call for you to accept Sencillamente Jesus. lo has omitido. Simply you've No ignored te it. interesa. You don't care no about it. crees. You don't Tienes believe. dinero. You have Tienes money. conocimiento. You have knowledge. Yo quiero decirte que ni el I wanna tell you conocimiento that ni el not dinero te knowledge van a nor dar lo que money Jesucristo will te give you puede what dar, Jesus como Christ es la can give you, which salvación is y el perdón de tus salvation and pecados. the forgiveness Aleluya. of your sins. Alabado sea Dios.
¿Sabes quién más perdió la oportunidad? You know who La else lost the perdió el rey opportunity? Herodes. Was the King Los Herod. reyes, los magos o quienes fuera llegaron buscando información. The wise men came A to él him to ask for se le information. despertó la curiosidad. And he was curious. Se le despertó el egoísmo. He was selfish. Porque ellos le dijeron, hemos venido a They adorar told the wise al men rey de said, los we've come judíos. to worship the King Y of the cuando tú Jews. sabes que hay alguien que está buscando tu posición, And when you know there's la somebody looking for your naturaleza opposition, nuestra our nos nature lleva, takes us hermanos, a ser egoístas. to be selfish. No queremos contribuir, We don't wanna no contribute. queremos darle oportunidad a otra we don't want to persona. give the opportunity to another person. Él se llenó de envidia, He became jealous. de egoísmo. He was selfish. ¿Qué dicen ustedes? What did you say? He says to the El wise rey de los men, judíos. the king of the El rey de Jews. los judíos soy yo. I'm the king of the Jews. Vayan, He said, go, encuéntrenlo find him, y después me vienen y me dicen and come tell me a dónde está where he is, para yo poder adorarle. so that I can go worship him too. Cuando el egoísmo te invade, When selfishness takes over cuando you, la duda y el temor está, when doubt and fear are there, te sientes que te van a serruchar el piso. you think that they're just going to Sientes que move vas the a floor from perder, underneath you, vas a perder la posición. or that you're going to lose the position you have. Eso es lo que le pasó a Herodes. That's what happened to King Uno de Herod. los más criminales, One of the uno de los más brutales para matar gente. worst criminals to kill people. Cuando el tiempo pasó se dio cuenta de que los magos o los reyes no regresaron. When time passed, he realized that the wise Y men la were coming orden back. que dio que los niños de 2 años hacia So abajo, he gave an order that children fueran from 2 and muertos. below, all porque little de boys esa that were 2 manera and él below, se iba a asegurar were killed, de because quitar de this en way he was medio going to a assure cualquiera que le quisiera quitar su posición. that he would remove anybody that wanted to take his position. ¿Me estoy explicando? Entonces los escribas, los So the religiosos scribes, del the momento, también también se perdieron la They oportunidad. also lost the Yo opportunity repito, as well. porque Jesús pasó en medio de ellos, Jesus walked among buscando them, la oportunidad de looking for an nacer opportunity to be en medio de birthed ellos. amongst them. Muchos hermanos queridos pierden la oportunidad de conocer a Jesús. Many lose the opportunity Muchos to know pierden Jesus, la oportunidad de lose the servir a opportunity Dios, to serve God, sencillamente porque el egoísmo, simply because of la avaricia, selfishness, el orgullo, pride, el capricho los lleva, hermanos, a desistir. Dios les está ofreciendo. takes them to a place where they're not willing to give in to what God is offering. Muchos pierden la oportunidad de conocer a Jesús Many lose the chance to know y de Jesus adorarlo. and to worship. ¿Sabe por qué? You know why? Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia That all our delante de righteousness Dios.